Nuevamente estamos aquí en el canal, en una nueva ciudad aquí en México. Hemos llegado a una de las ciudades más turísticas de México, declarada por la UNESCO en el 2008 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Elegida el 2022 como la segunda mejor ciudad en el mundo para viajar. Bienvenidos a esta hermosa ciudad. Estos son los lugares que no te puedes perder en tu visita a San Miguel de Allende. Esta ciudad se encuentra en el estado de Guanajuato, por lo que si estás en la Ciudad de México te quedará solo 4 horas saliendo en bus desde la central de autobuses norte. El precio del boleto dependerá de la empresa que tomes, pero aquí te dejo un promedio del precio del pasaje y en la descripción los datos de la línea que tomé yo. Al llegar a San Miguel de Allende te atrapará el encanto de una ciudad que por su arquitectura y costumbres coloniales pareciera que se hubieran quedado en el tiempo. Y probablemente el primer lugar que vas a conocer es el Jardín de Allende. Ubicado en el mismo Zócalo, un jardín en el centro de la ciudad. Y esta es la plaza principal. Y por la tardecita van a ver, bueno, desde el mediodía, que hay muchos puestitos de helados que pueden degustar aquí en San Miguel de Allende. También elotes y otros dulces mexicanos. Además, es muy tradicional ver a las chicas usando unas coronitas de flores en el cabello. Aquí podrás conseguirlas fácilmente alrededor de la plaza. No dejes de visitar el Zócalo de noche. Muchas personas vienen solo a pasar el día, cometiendo un grave error. No se quedan a ver esas noches mágicas que San Miguel de Allende nos regala, con una iluminación espléndida de la plaza y alrededores. Más adelante te voy a enseñar la razón de por qué digo que las noches de San Miguel de Allende son mágicas. Por ahora vamos a conocer el símbolo de esta ciudad. Definitivamente este es uno de los símbolos de la ciudad y por los que normalmente es conocida y reconocida en el mundo. Esta es la parroquia de San Miguel de Arcángel. Y aquí pueden tomar fotos como esta. Ahora sí, vamos a visitarlas, vamos a ver qué hay por adentro, porque también es muy bonito visitar una iglesia por primera vez. La imponente iglesia en forma de castillo medieval es una obra de la arquitectura inspirada en el estilo gótico europeo. Construida en 1709, pero modificada entre los años 1880 y 1890, se ha convertido en el ícono de esta ciudad y por lo cual es reconocida también en el mundo. Dentro de la parroquia encontrarán el Cristo que se le conoce como el Señor de la Conquista y también se conservan varias pinturas que narran la fundación de esta ciudad en la época colonial. Hey viajeros, acá al costadito, en el mismo espacio donde está la famosa iglesia de San Miguel, van a poder encontrar esta parroquia de aquí, de San Rafael. Es muy interesante porque dentro van a poder ver la réplica de lo que fue los momentos de la pasión y crucifixión de Jesucristo, y van a poder ver un poco las esculturas. Me llamaron bastante la atención, así que por eso las filmé un poquito, respetando siempre el templo. Esta ciudad recibe su nombre gracias a dos personajes, San Miguel Arcángel e Ignacio Allende. Una figura importante de la independencia de México
Y en este museo, ubicado justo al costado de la parroquia que acabamos de visitar, conocerás un poco más de su historia y cómo ésta se relaciona con el crecimiento de esta ciudad. Impuesto por los usurpadores, Allende reunió a un número importante de conjurados, entre los que se encontraba la principal nobleza, la Junta Secreta. Así que no dejes de visitar este museo, conocer su historia, entender la importancia de esta ciudad en la Ruta de la Plata y por qué fue considerada la fragua donde se gestó los inicios de la independencia de este gran país, y cómo Ignacio Allende encabezó la Revolución de Independencia en México. Este museo lo puedes recorrer fácilmente en 1 hora. Esta ciudad la debes de conocer caminando. Sí, ya que en especial por las tardes cierran los alrededores del Zócalo y será casi imposible que puedas estacionar cerca. Además, mucho del encanto de San Miguel de Allende lo encontrarás en sus calles y en los detalles de sus fachadas. Bueno, viajeros, al costadito también de la parroquia van a poder encontrar callecitas. Una de ellas muy bonita se llama Cuna de Allende y normalmente está cerrada por el paso de vehículos, así que definitivamente tienen que caminar. En general, en San Miguel de Allende es recomendable que caminen mucho más que venir en carro o en auto, porque es muy difícil estacionar, no hay espacios. Entonces eso es mucho mejor para evitar el estrés de buscar un estacionamiento. Ahora, en esta callecita y en muchas de las callecitas van a encontrar que decoran los ventanales con cintas de colores, además de ponerles flores alrededor de las puertas. En esta callecita también van a encontrar algunos hospedajes muy conocidos o bueno, que encontrarán con bastante facilidad en Booking, como es Celina, que tiene una muy bonita vista. Si no se hospedan, igual pueden venir a cualquiera de estos tanto hoteles como restaurantes a cenar o a tomar un traguito en la noche, en la tarde, como para tener también una vista bonita de la ciudad. Tienen rooftop normalmente para que ustedes puedan disfrutar. Miren la callecita nada más. Ya decía yo por qué me parecía conocida, la había visto por fotos. Este es Aldama, es una calle muy conocida aquí, que definitivamente tienen que venir. Miren, está vacía como para tomarse bonitas fotos. Un tip, viajeros: si vienen a San Miguel de Allende, por ser muy turística, si pueden, vengan día de semana, es mucho mejor. Ayer que llegamos era domingo, sí se notaba la cantidad de gente, la diferencia en gente, así que es mejor que vengan un día de semana para que disfruten, puedan sacar mejores fotos. Miren, la calle está vacía. Esta callecita, que está muy bonita, también está sin gente, que se llama Tenerias, que es paralela a Aldana o Aldama. Sí. Miren, caminando por aquí, por las callecitas de San Miguel de Allende, encontramos esta calle que se llama Ignacio Hernández Masí. Pueden tomar fotos como estas. Además que no hay muchos carros. Tiene que darse el tiempo igual, ¿no? Si has llegado hasta aquí, no te olvides de darle like a este video y suscribirte al canal, porque vamos a seguir subiendo más información de viajes a nuestro estilo. Esta es la ciudad de las puertas. Las encontrarás en todas sus formas, tamaños y colores. Nunca había visto un lugar con tal variedad de puertas. Como seguro vas a querer quedarte una noche, te recomiendo que elijas un hotel en el centro,
para que puedas caminar a todo lado sin problemas, ya que no vas a encontrar transporte público accesible y como te contaba, en esta ciudad no hay espacio para estacionar por lo estrecho de sus calles. Muy bien, les voy a enseñar dónde estoy hospedada, literal, a media cuadra del centro del Zócalo y bueno, estás también muy cerca de restaurantes y todo. Nosotros nos hospedamos en un hotel que en Booking lo encontrarás como Micaela Allende. Y aunque no es un hotel boutique, como la mayoría que encontrarás, es un hotel súper bien ubicado, con una moderna decoración, una amplia cama. Lo único que puede mejorar es el tamaño de la ducha del baño, pero por lo demás está muy bien. Además tienes una terraza muy amplia donde podrás ver los sunsets hermosos de este cielo. El precio está muy accesible, a diferencia de otros que encontrarás en esta zona. Es probable que de tanto caminar te dé hambre como a nosotros, pero eso no será problema aquí en San Miguel, ya que la oferta gastronómica en esta ciudad abunda y la encontrarás de muy buen nivel. Nómada es un restaurante, por ejemplo, de comida fusión, en el que los precios varían entre 12 a 20 dólares. Eso que comí es una tostada de atún que estuvo muy buena. Los platos no son muy grandes, pero yo creo que lo suficiente para llenarte, dependiendo de tu estómago. También otro restaurante que me gustó fue Mamma Mia. Este restaurante un poco más generoso de comida italiana estuvo muy bueno también. Lo mejor, el ambiente. Al inicio te mencioné que esta ciudad ha sido elegida como la segunda mejor ciudad para viajar este 2022, pero por varios años consecutivos ha sido elegida como la mejor del mundo, y esto es gracias a que además de conservar su encanto colonial, al llegar encontrarás una ciudad cosmopolita con todas las comodidades de las grandes ciudades del mundo, pero en un espacio mucho más pequeño. Es por ello que muchos extranjeros mayores, especialmente de Estados Unidos y Canadá, la eligen como ciudad de residencia. Encontrarás cientos de galerías de arte, que a pesar del tamaño de San Miguel, superan en gran medida al número de galerías que encontrarás en Ciudad de México. Es una ciudad de diseñadores. Encontrarás atelieres, boutiques, restaurantes y bares de primer nivel. Ahora sí, como te decía, a partir de las 5 de la tarde, esta ciudad comienza a cobrar magia en sus calles. No queda más que confesar que ya no... Imagínate poder disfrutar este espectáculo todas las noches. Para nosotros como extranjeros realmente es algo inolvidable. Para mí, es mi opinión, este es un espectáculo mucho más cercano que el que podrías tener en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. Muy bien, estamos dirección hacia el mercadito. Tanto el mercado de artesanías como el mercado local, digamos, se encuentran muy cerca. Dicen que no se ha conocido realmente una ciudad si no has visitado su mercadito. Así que nosotros vinimos al mercado Ignacio Ramírez. Este lo encuentras a solo 7 cuadras del Zócalo. Es muy seguro y lo que más me gustó y lo que hicimos es probar el desayuno en uno de estos puestos. Un rico y contundente desayuno al empezar el día. Acabamos de desayunar muy rico en el mercado, muy rico, la verdad. Entran y van a ver un puestito con un chico muy amable, muy servicial,
y el precio está muy bien. El desayuno nos salió por 105 pesos. 1 litro de fresa con leche, suficiente. Y una torta que compartimos de milanesa de pollo. Así que está muy bien porque es un desayuno potente. Eso difícilmente van a encontrar en el centro. Nos vamos a ir al mercado de artesanías que está en la calle Loreto, que es esta callecita así pequeñita, y hay señaléticas como para que se ubiquen, que no se van a perder. A San Miguel de Allende se le conoce como el corazón de México. Es por ello que lo más representativo que podrás encontrar en el mercado de artesanías es el corazón en todas sus formas. Y si es con sus alas de San Miguel Arcángel, mucho mejor. Y cuando lleguen a una cuadra pasando el centro, van a poder encontrar el templo de San Francisco. Si tienen suerte pueden verlo abierto, si no, pues igual fíjense en los detalles de su portada, eso es lo más bonito que tiene. Está lleno de detalles, ahí también está San Francisco, esculpido con mucho detalle. Bueno, explorando hemos llegado a un parque que es Benito de Juárez o Benito Juárez y está muy bonito y es más grande de lo que parece. Pensé que era una manzana, pero no, es bastante. Así que el sol hoy día, como todos los días, en esta ciudad está radiante. Esa zona es un buen pulmón de la ciudad. Me gustaron mucho las casonas que hay alrededor, llenas de flores y muy bien cuidadas. Así que date una vuelta para conocerlas. No te puedes ir de esta ciudad sin visitar alguno de los bares que encontrarás alrededor de la ciudad. La verdad es que te recomiendo que trates de probar un par para que puedas comparar. Lo mejor siempre va a ser la vista del atardecer. Yo me voy de esta ciudad llevándome los mejores recuerdos. Espero que te haya ayudado esta información. No te olvides de suscribirte a mi canal porque vamos a seguir subiendo más info de México. Puedes revisar otros videos que ya tenemos de este hermoso país. Nos vemos, hasta la próxima.